57 deseos. Solo 57 deseos tendremos en la 5.7. Abundan los memes de que en la 5.8 también habrá 58 deseos free to play y es un gran problema ya que la media de las últimas 4 versiones, incluyendo lo que se conoce de la 5.7, es de aproximadamente entre 60 y 62 deseos totalmente free to play. Significa que durante 4 versiones conseguirás un aproximado de 240 deseos, lo que si tienes mala suerte te dará para conseguir apenas un 5 estrellas y con buena suerte 2 en 4 versiones que duran un mes y medio, lo que 2 versiones duran 3 meses, lo que 4 versiones son 6 meses, lo que es medio año, lo que si lo extrapolamos a un año completo con las justas de forma free to play puedes conseguir entre 5 y 7 personajes, pero con mala suerte apenas vas a poder tener 4 personajes durante un año en Genshin Impact. Sin contar que cada vez tienen más nuevos personajes y muy posiblemente, aparte del banner regional, que lo voy a llamar el banner reciclado, lleguen en algún momento del tiempo los banner triples. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Estaréis preocupadísimos ahora diciendo, pero señor de la pantalla, ¿cómo nos dice esto así de golpe? Vamos a hablar en este vídeo de ello y os va a interesar bastante. Así que quedaos hasta el final y como digo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Suscribiros si queréis un doble legendario en vuestra siguiente tirada. Por todo ello, y además que es gratis, entréis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día. Así que muchas gracias por el apoyo. Bienvenidos e invitados a los directos, que también caen sorteos todos los días y siempre, como mínimo siempre es una bendy al día en directo, pero luego caen más siempre por calentadas vuestras, porque apoyáis mucho el canal. Y que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias por elegir el vídeo y el canal para disfrutar de vuestros momentos de tanto tranquilidad como limpiar la casa, como estudiar, trabajar u otras cosas. Y vamos con el gran problema de los banners de Genshin Impact. Es un gran problema y no es broma. Ya lo llegué avisando, hice un vídeo algo similar hace como 5 meses aproximadamente, creo que al principio de Natlan, pero esta vez ya ha llegado un pic muy fuerte y desde luego una de las grandes quejas de esta semana es que se ha filtrado la cantidad de deseos free to play de la 5.7 y son eso, unos 57, haciendo la media con las últimas 4 versiones, incluida la 5.7, hace unos 60-62 deseos de media. Ahora, las recompensas del nuevo endgame aún no se han filtrado. Entonces, es pronto para decir que son 57, porque capaz el nuevo endgame, recemos y crucemos los dedos, y sí, sabemos que hicieron la 13-14 con el Teatro Fantasía, nos la liaron, lo hicieron bastante mal de cara a los jugadores, y apenas aumentó 200-300 protogemas la mejora mensual de las protogemas de los endgames. No sé si harán algo parecido con el teatro, o sea, con el nuevo endgame, perdón, no con el teatro, pero la cuestión es que, siendo mínimamente optimistas, capaz a esto le suman unos entre 2 y 5 deseos más en caso de que se porten bien y no sustituyan la temporalidad de otro de los modos. Pero aparte de esto, de 57 a 60 no hay tanto cambio. ¿Cuál es la cuestión de todo ello? Que Hoyoverse ha aprendido a retrasar mucho los personajes de una versión o región en este caso, como ha hecho ahora mismo con Inazuma, retrasando deliberadamente durante el último año y medio, pues a Kokomi, Yaemiko, a Mizuki, bueno, Mizuki es de permanente y tampoco vino en el banner, a Yato, básicamente a todo lo que vino en Inazuma, en resumen. Ito también. Y ahora tenemos todo esto en este banner regional, a Ayaka, que ahora además coincide muy bien con Escofire. Y tranquilos, tendréis la build de Ayaka. Dejadme en los comentarios. ¡Fila la build de Ayaka, por Dios bendito! Posiblemente me espera el banner regional para la build de Ayaka. Y no sé si haré la última build de Kazuha, porque Kazuha creo que no hará falta ya. Haré un vídeo quizá de Kazuha, pero no a lo mejor un vídeo de build, sino algún vídeo ya hablando más de forma relativa o cosas así, curiosidades o lo que sea. La cuestión, que pasa lo mismo con Sumeru. La lechuga, Nahida, vino en la 5.1 después de Silonen junto a Jutao y antes de la 5.2, antes de Chaska, pero los personajes generales de Sumeru ya se están retrasando. Ya Algeiza hace mucho que no viene. Ya Sino hace mucho que no viene, aunque venga en un banner regional de Sumeru, tranquilos que tampoco vendrá mucho el señor Sino. Pero entendéis a qué me refiero. Quitan, digamos, personajes con una expectativa de venta media-baja de lo que sabemos que no va a generar tanto, sabemos como si yo fuera Hoyoverse, y te ponen solo cosas muy buenas y se están volviendo agresivos con los banners. Los banners son muy buenos. Tenemos a Escofire ahora,
tenemos a Raiden y Kimmich, aunque Raiden creo que será también de los últimos banners que, digamos, se usará fuera de un regional, porque ya la expectativa de venta de Raiden cayó bastante, a pesar de que sabéis que se le tiene mucho cariño. Kimmich es su primer rerun, con lo cual hay mucha expectativa también sobre él y sí que se le tiene cariño y mucha gente me ha preguntado por el run de Kimmich. Y en la 5.7, esto no es un vídeo de los banners, pero os adelanto que es muy posible que en la 5.7, como mínimo, aparte de Skirk, cabe la posibilidad de que lleguen o bien Yelan, que es muy poderosa y hace mucho que no viene, de hecho desde Fontaine no viene Yelan, Mabuika, Citlali, algún rerun de Emily y alguna cosa más por ahí salvaje que pudiese entrar. Entonces, son una 5.7 que será muy agresiva. Y en la 5.8 se dice que vendrá un nuevo personaje, Hydro, de 5 estrellas, que capaz es un buen soporte general, pero capaz es un muy buen soporte como cuarto slot del equipo de Skirk, Scofire, Furina, y aquí este otro Hydro 5 estrellas que supere, digamos, lo que actualmente ofrecen Mona y Citlali, que serían los best in slot del equipo de Skirk que os conté en otro vídeo. ¿Qué significa esto? Problemas, en resumen. Significa que cada día el juego es menos free to play, cada día las versiones dan menos deseos, a pesar de que el total medio de deseos que ha dado Genshin en Natlan, haciendo la comparación versus Fontaine, versus Sumeru, Liyue e Inazuma, y como supuestamente Rankai se plasmó aquí en un vídeo, que estará por aquí en pantalla, que decía algo así como las protogemas sí han subido, ganamos o algo así, o Genshin sí lo ha hecho bien, o no me acuerdo cómo era, pero él hablaba de esta media, también es interesante este punto de vista. La realidad es que no compensa. La cantidad de personajes, de equipos nuevos, de incluso constelaciones, comparada con la cantidad de protogemas actuales, no hay balance. Y aquí es cuando nos funan a los creadores de contenido o a la gente que decimos que sí hace falta un cambio. Primero era con presets y cosas importantes que necesitamos. Los presets parece que han escuchado a la gente y nos han puesto ya los presets para la 5.7, pero entre ellos también está el aumento real de recompensas, incluidos en aniversarios, pero también en la media de las versiones. No van a vender menos porque la gente esté más contenta por tener un poquito más de desahogue con lo que van a sacar. También os digo, como expliqué en muchos vídeos, que este miedo generalizado, por así decirlo, es solo en esta comunidad de habla hispana. En otros sitios hay más poder adquisitivo y aunque den menos, ellos se gastan dinero lo que tengan que gastarlo y básicamente sacan lo que quieren sacar y listo, no tiene tanto problema. Pero sí es cierto que si una persona, por lo que sea, puede conseguir a Mabuika y Citlali, y no solo elegir entre Mabuika y Citlali y estar esperando hasta el rerun, capaz saca Mabuika y Citlali, luego se calienta, echa tarjetón y saca las armas. Pero si solo sacas a Mabuika, ni te planteas ya a Citlali porque no llegas, ni te planteas el arma, ni te planteas la C1, ni la C2, ni constelaciones de Citlali, ni mucho menos sacar el siguiente personaje que llegue después de Mabuika. Cosa que una persona con un poquito más de incentivo o que al menos sienta que Genshin es generoso, que lo sienta, no que lo sea en exceso, rollo que te den 200 deseos por versión, sí va a incentivar el gasto. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora, y la parte más importante y final del vídeo. Aquí, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué solución le podemos ver a todo esto? ¿O cuál es también la moraleja de lo que puede llegar a ocurrir? Número 1,
¡Usen Lootbar! Lootbar, con Lootbar se ahorran un montón. Y así si gastan, pues ya saben que el pack de 100 cuesta cerca de 80 o menos según donde estéis. Pero nada, la publi del feed. No es publicidad. Es la realidad. Se ahorran dinero. Pero fuera de esto, ¿cuál es la moraleja? Que sí que necesitamos un cambio real en Genshin de aumento continuo de recompensas. Que sí que de vez en cuando el señor de la pantalla os dice que seáis más previsores con las protogemas, que no tiréis por los 4 estrellas, que lo de la multi de respeto es una trampa como una casa, que si sois free to play, incluyendo jugar bendición, pase y un gasto mínimo, no se tira por el banner de armas, que es una trampa, y que os planifiquéis de aquí a varias versiones para realmente sacar un personaje y que además tengáis en cuenta el ahorro como una alternativa. Siempre venís a los streams a preguntarme, ¡oye, pues a qué tiro! ¿A esto o a lo otro? Pues si no estás seguro, no tires. ¿Por qué no ahorras? Porque la gran moraleja de esto, y desearíais que alguien os lo dijera antes, es: ¿y si en Not queréis sacar un elemento nuevo? ¿Y si en Not queréis se calientan y salen muchos personajes nuevos como Nueva Nación, jugables, muy interesantes, y querríais que alguien os recordara que quizá está bueno haber llegado a Notcry con 300 deseos ahorrados? ¿Y si a veces los personajes hay que recordar que merecen mucho más la pena que las armas porque te dan un nuevo personaje que subir, un nuevo equipo que jugar, un nuevo vídeo que ver para entender y aprender una nueva mecánica, y un arma no te suma nada, que no te sume un artefacto gratis free to play que te mejore un personaje más de un 15 o un 20%? A veces también hay que recordar todo esto y también recordar que no hay que armar funa, ni sacar antorchas, ni querer liarla como siempre contra Hoyoverse. Pero a veces recordar que jugar free to play y recordar siempre que se puede a Hoyoverse que tienen que hacer las cosas mejor, eso no está mal. Ponerse rabioso, generar odio y toxicidad, sí, está mal. Recordar a Hoyoverse a través de la encuesta del juego y de las redes sociales que pueden hacer las cosas mejor, eso sí pueden hacerlo de forma pacífica. Poquito más, señores. Aquí dejo plasmado el gran problema. No me quiero calentar yo mucho más, pero que sepan que hay un gran problema con los banners y que estén al día con esta cantidad de protogemas media, porque significa que van a sentir que tienen muy pocas probabilidades realmente de conseguir lo que quieren, y más si son full free to play. Sobre todo, planeen tener una economía estable en la vida real si realmente pretenden gastar en un gacha, que es una cosa innecesaria. Y por otro lado, tengan en cuenta que tienen que ser muy previsores y planificadores para tener más o menos lo que se imaginan y quieran tener. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Los que habéis llegado hasta el final, estaré haciendo un rearmado de mi cuenta free to play muy en profundidad y tengo muchos artefactos y recursos, y os invito a los directos para que lo veáis porque seguramente os haga ilusión. Y la gente de los streams dice que tiene ganas de que llegue ese stream porque quieren rearmar sus cuentas mientras yo rearmo la mía, para ir haciéndolo todos juntos y que aprendáis, y aparte yo dejo perfecta la mía y veréis el resultado final. Así que bienvenidos, invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción. Poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, los minis y chaito.